Bienvenidos a Cuentas Abiertas. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí y especial ya que conozcan todo el contexto, toda su historia. Él es Dales Luisán. Bienvenido, Dales. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y muy usted bien, qué bien, tal? bien, muy bien. Muy como que queriendo platicar contigo. Adelante. Nos conocemos, pero hay cosas como que me preguntan a mí que quieren saber cómo, ¿sabes? Más el contexto, o sea, de tu vida. Claro. Al final yo creo que lo vamos a hacer como dicen en todos los capítulos. Quédate al final para que veas por qué estamos haciendo este podcast, ¿no? Pues es un podcast muy anhelado como equipo de Cuentas Abiertas, un podcast que personalmente también tenía ganas de llegar, estar sentados en una mesa y poder compartir un tiempo. Batallamos entre tantos compromisos que llegaron después de que un haitiano es abogado. Ya, oficialmente. Y que te hiciste viral. O sea, ¿cómo estuvo? ¿Cómo fue el tema de lo viral? O sea, déjame decirte algo, ¿eh? A mí me llegaron todas las noticias. Oye, es el que tú conoces. Qué bueno, ¿no? Y yo, sí. Y todo por otra parte, oye, verás, tú platica, ¿cómo fue para ti ese momento de lo viral? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, sobre todo contigo. Gracias. Es Dales. un amigo, un padre, Gracias. un consejero. Gracias. Y pues me importas mucho, Gracias, ya sabes. tú también a mí. Mi nombre es Dales, como ya bien saben, Dales Luisé, actual ya es oficial licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho, Campus Tijuana. Campus Tijuana. Entonces, ¿cómo se hizo viral? Ajá, esa parte. Sí. Únicamente, bueno, fui por mi ya como casi el título. Ya llegué porque es la que te da la universidad y te dice pues ya es libre, ya es formalmente licenciado. Antes te llamaron lic, pero mientras que todavía no fue o no eras licenciado. Ya. Pero en este sentido, cuando fui y la emoción de que por primera vez levantar un título universitario, algo en este momento muy importante para mí en aquel momento, pues sí, hasta ahora también es muy importante. Entonces dije, pues hay que publicar algo como siempre he publicado en mi Facebook personal para decir lo que he hecho o lo que estoy haciendo, lo que tengo que hacer o lo que tengo por hacer como planes en medio o corto plazo. Sí. O a largo plazo también publico y pues las ganas de estudiar no se paran, ¿no? Entonces en ese sentido me sentí muy orgulloso sobre todo de mí mismo, ser haitiano, licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, por el apoyo de la gente de México también para agradecer en ese sentido. Y sobre todo la comunidad tijuanense, digamos rosalitense y tijuanense, ¿no? Ya. Entonces, porque aquí vivía yo más de 2 años, como 3 años. Entonces dije, pues hay que publicar, ¿no? Sí. Y se me ocurrió la idea de publicar, decir que no, pues haitiano recibe título universitario de la máxima casa de estudios, Universidad Autónoma, Baja California, etcétera, ¿no? Entonces, por solamente decir que haitiano recibe título universitario de licenciado en Derecho, y pues no sé dónde estaban, porque siempre lo que publico yo lo pongo como público. Ya. Ves que hay una ventana donde tú puedes poner si es público, privado, si es por amigos, etc. Yo todo público, porque pues, ¿sabes? Es el orgullo, ¿no? Claro. Entonces, así que muchas personas vieron la nota que publiqué, o sea, el post que hice,
y pues se lo hicieron viral. ¿Lo hicieron viral? Se lo hicieron viral. No sé qué periodista fue el primero que publicó, Y corrió. pero pues corrieron la voz y así que... ¿Tu celular? Mi mensajes, celular ya, mensajes, ya, ¿qué anda pasando? propuestas de trabajo. El primer día que Dales va a ser famoso por solamente ser licenciado en Derecho. Y es algo, pues, valoro muchísimo. Wow. Y creo que sin el apoyo incondicionable, ¿no? de la comunidad mexicana no pude yo solo lograr ser licenciado en Derecho, sobre todo por tu apoyo, como Gracias, bien sabes, gracias. que es quien da inicio a esa carrera Sí. de mi vida profesional. Sí, Muchísimas gracias. No, a ti, digo, siempre he dicho no me sorprende, cuando me preguntaron a mí, me tocó ser parte de las entrevistas, me dice, ¿y qué sientes? Le digo, pues no me sorprende, porque siempre tuvo la misma convicción, desde que dijiste la primera, creo que fue nuestra primera conversación y fue donde Así dijiste, es. voy a estudiar. Así es. Voy a estudiar. Pues qué padre, Dales. Y fíjate, me llama mucho la atención que dices o sea, dos cosas me llaman la atención, que dices, un haitiano es abogado. Ujú. ¿Tú soñaste con esa publicación? O sea, soñaste como, o sea, tú lo pusiste como un anhelo que la gente lo viera así. O sea, Sí, o sea, totalmente como, pues disculpe, no te dejé No, dale. terminar Sí. la pregunta, pero es así, o sea, me siento muy orgulloso y por las cosas que he pasado, ¿no? Sí. Las desventajas que tenemos como personas extranjeras y pues lamentablemente yo fui el único de la carrera que siendo haitiano fui el único extranjero y persona de color, ¿no? ya. Entonces no había otro y hasta el momento no hay otro que ingresó, ingresó a la universidad, sobre todo en la Facultad de Derecho. Y terminó. Entonces, y terminó. Entonces no hay hasta el momento. Y pues vi la necesidad de hacer saber al público que un haitiano logró ser licenciado en Derecho. Y en el tema de la nacionalidad, Dales, hay diferencias de las personas mexicanas, o sea, ¿cómo te ven como haitiano? O sea, ¿tú crees que la carrera cualquiera la podemos estudiar? Así es. Pero ¿tú crees que ser haitiano era una dificultad? Y realmente no por la nacionalidad, pero sino por el idioma. El idioma. Las oportunidades que no son las mismas, no son iguales. Por el idioma. Por el idioma. O sea, todo va relacionado con el idioma, Ya. no como especialmente por la nacionalidad, porque si tomamos en cuenta, si fuera una persona, digamos, por así decirlo, venezolana, colombiana, que ya habla español, ya es habla hispana, entonces, y pues que a lo mejor su país ha desarrollado más que Haití, tuvo muchas oportunidades de estudios y desde primaria hasta preparatoria, etcétera. Entonces, pudiéramos decir, pues no, ¿sabes? Pero al ser haitiano, donde en un país no, sobre todo pues lo básico que tenemos, ¿no? Ni los básicos a veces tenemos. Sí. Entonces la situación es muy complicada y en ese sentido, pues no es por ser haitiano, sino por las desventajas Del que hay. idioma. Las herramientas que tienen para usar esta escuela que tiene una, digamos, una calidad de estudio, pues más elevada que la otra escuela, pudiéramos tomar otra escuela como ejemplo. Entonces, una persona que salió de esa escuela no tiene la misma oportunidad para aprobar un examen de admisión que otra que venga de Haití, digamos, Claro. en ese sentido. Claro. Porque el tipo de examen, a ellos les formaron para eso mismo. Y a nosotros, pues no tuvimos como haitianos ni conocimiento de los exámenes, el contenido, cómo va a ser. Nosotros hacemos exámenes en Haití también. El mismo formato. Del mismo, es muy duro nuestro examen, por cierto, es muy duro, pero sabemos el contenido, sabemos cómo va a presentar, sabemos cómo, o sea, cómo es el contenido, no como antes de ir al examen ya sabemos que va a llegar, ¿no? O sea, que van a dar, pero más o menos tenemos exámenes pasados y podemos evaluar, podemos ver y podemos saber, ok, voy a para medicina, qué tengo que estudiar, etcétera. Y cuando llega aquí en México, pues puede ser que, ok, vas a entrar a derecho, hay que estudiar, obviamente letras, etcétera, etcétera, pero
En Haití sabes que te van a hablar de un autor, etcétera, pero en México, pues, ¿de quién te va a hablar? Claro. ¿Y cómo vas a saber Totalmente. si te hablan de Sí. Benito Juárez, por ejemplo? Claro. Entonces, ¿qué vas a contestar si Ahorita te ya dan un conoces. texto? Ahorita ya conoces. Si te dan un texto Sí. así para, pues, contestar. A veces el texto es simple, pero si sabes la historia de la persona, más Sí. fácil te hace para contestar las preguntas. Sí, Entonces, nosotros no los son mexicanos iguales. ya venimos con un contexto de Ya, siempre. afirmativamente, ¿no? ¿Verdad? Ya venimos como que con la ventaja de conocer Benito Juárez. ¿Ya lo conoces tú, Benito Juárez? Más o menos. Más o menos. Oye, Dales, entonces, llegas, ¿fue la primera dificultad el idioma? Digo, lo entiendo, ¿verdad? Porque yo, Estados Unidos, y no sé hablar inglés, pero ese fue el primer obstáculo, así llegando ¿Llegaste a México? ¿A dónde tocaste primero cuando llegaste? A Tapachula, Chiapas, Tapachula. el 30 de noviembre de 2016. 30 de noviembre de Y 2016. el 6 de diciembre del mismo año, 2016, llegué aquí en Tijuana. 6 de diciembre. ¿Cómo Prácticamente 7 días. 7 días. Ajá. ¿Cómo llegaste? Pero no 7 días en el camino. 7 días, una estancia en Tapachula como 4 días. Y luego alrededor 4 días en el camión para llegar aquí en Tijuana. Llegué en el camión. Entonces, y antes de llegar a México, sí fue, o sea, ¿México fue una dirección o nada más se dio que fue México? O sea, ¿tú te subiste al sueño para llegar a México o México se atravesó en tus pensamientos? No, el sueño totalmente no era un sueño mexicano, digamos, pero desde antes siempre he dicho en México pues se pueden hacer muchas cosas Sí. y tenía las ganas también de conocer a México, pero no para quedarme, no, Ya. porque realmente el sueño era, ok, te apoyamos, pasas por Brasil, llegas a Brasil, pues luego hay que seguir el camino para ver cómo puedes llegar a Estados Unidos. Era el destino final. Estados Unidos. Estados Unidos como destino final, pero llegando a este país, México, nuestro querido México, pues ahí me quedo desde 2017 y todavía aquí estoy. Qué bueno. ¿Y tu primer contacto con el idioma? ¿Te preparaste para hablar español desde Haití? ¿O llegando aquí fue que te enseñaron? Llegando aquí, porque Yes. en Haití sí, si bien es cierto que sí nos enseñan español, pero es lo básico. Ahora sí regreso, voy a ser profesor de los De tus de mis profesores. antiguos profesores. Alex, ¿cuántos idiomas hablas? Más o menos 4, pero el inglés no lo domino tan bien, pero entiendo muchas cosas. Entiendo, no perfectamente, pero entiendo bien el inglés. Entonces, inglés, español, criollo haitiano y el francés. Portugués, poquitito. Por eso no lo cuento. ¿Por qué aprendiste portugués? ¿Fuiste a Brasil? Sí. ¿Trabajaste en el tema del estadio o no? He De escuchado que dicen- Brasil. ajá. No, cuando llegué en Brasil 2016, llegué en 2016 en agosto, 19 de agosto más o menos, y el 29 dejé Brasil, entonces fueron pocos días. No trabajaste. Pero no trabajé, pero quise ir a la escuela, porque en Brasil hay un documento que se llama CPF, y este documento es como tu identidad nacional estando en Brasil, y el gobierno te lo da cuando entras con visa. Y yo cuando entré le decía a mi hermana, pues hay que sacarme este documento porque no sabemos qué va a pasar en el camino, si voy a poder llegar al destino final, Sí. que es la de Estados Unidos. Entonces, sacamos este documento y posteriormente le decía a mi hermana, mientras no sabemos qué va a pasar, yo quiero ir a la escuela para empezar con el portugués. Ya. Y me dijo, pues no, les vas a durar pocos días aquí. Le dije, no importa. Entro y salgo el día que... O sea, el día, ya tengo mi vuelo, ya está comprado. Pero el día que me voy a salir, y ya pues me salgo y le digo a la escuela, bye bye. Último día. Entonces, ¿por qué era eso? Porque en este camino las cosas van cambiando reiteradamente. Wow. Van cambiando, porque puede ser que sale este grupo, nosotros conectamos. Digamos, conectamos con, ok, ¿dónde estás? No, que estoy en Curitiba, en Brasil, o estoy en San Paulo, o estoy en Río de Janeiro.
Y, ok, entonces ¿cuándo vas a salir? No, pues voy a salir tal fecha. Entonces sabemos la fecha que esa persona sale primero y a lo mejor si nuestra fecha está muy lejana de la suya, de la otra persona, pues mantengamos contacto con esa persona. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te está yendo? Sobre todo para pasar a Perú, para pasar a Ecuador, para pasar a Colombia. ¿Cómo te está yendo? Porque en Colombia, para pasar allá, es muy difícil. En aquel entonces. ¿En la migración? Por parte de la migración, no tanto las pandillas, sino ¿Cruzaste legal todo? No. Ok, ¿cómo fue? Si quiere, a rato retomo la pregunta. Sí. Entonces, y era en ese sentido, ¿no? De que, pues, por la migración, y la persona nos va contestando cómo está yendo, cómo están las cosas. Ok, ya ahora puedes venir porque todo está calmado, etcétera. O ya ahora no puedes venir porque, pues, está caliente las cosas. Están calientes. Entonces, el vuelo que compramos no es seguro de que vas a viajar ese día, porque de repente puedes cambiar tu vuelo. Él, por ese motivo, le decía a mi hermana, pues yo tendría que empezar con lo portugués. Sí. Pero ahora, para contestar la pregunta, ¿cómo pasé en Colombia? O sea, ¿qué pasó allá? O para pasar allá, no sé si era la pregunta. Sí, no, digo, ya estamos hablando de México, luego Tapachula, ya vamos para atrás. Entonces mi pregunta, pues platícame todo desde que decidiste venirte para acá. O sea, ¿cómo lo decidiste? Y invítanos a ese viaje. O sea, te viniste de Haití y tu recorrido y el proceso. Digo, de pronto ahorita te pregunto, ¿fue legal todo? Me dijiste, no. Ok, bueno. O sea, como que la travesía, ¿no? De llegar acá. Afirmativamente, el proceso de Haití a Brasil es legal. Ya tenía una visa, en aquel entonces lo estaban dando por un año. Una visa de un año para entrar solamente a Brasil. Pero de Brasil, pues como todos tenemos derecho a libertad de tránsito, podemos salir en cuanto nos da la gana, ¿no? Entonces salimos de Brasil, entramos a Perú, con pasaporte, etcétera. Pero al momento de estar en Perú, no vamos a mezclar los tratados internacionales en la materia que pudiera haber de la visa que uno tiene, para que si esta visa te da derecho o no para entrar a Perú. ¿Sí? Porque desconocía en aquel entonces esa cuestión. Vamos a ponerlos en el momento. Sí. Entonces, en el momento, entré a Perú, pues para mí pues soy ilegal porque ya no tengo una visa de Perú. Solamente mi visa de Brasil sí estuvo vigente. Y de Perú pues entré a Ecuador. Tampoco tuve la visa, solamente mi pasaporte. De Ecuador a Colombia tampoco tuve una visa. De Colombia a Panamá tampoco. Panamá a Costa Rica igual. De Costa Rica a Nicaragua igual. Nicaragua a Honduras lo mismo. De Honduras a Guatemala igual. Y México nos recibió muy bien, pero lo mismo, sin visa. Sin visa. Entonces todo eso para mí era la migración irregular que hicimos. Pero en ciertos países, como es migrante con situación migratoria irregular, los policías se aprovechan. Ok, sobre todo en Colombia, para pasar, pues no, ahora no te vamos a dejar pasar, que ellos te agarran, te vamos a poner en la cárcel, en estación migratoria, o sea, te echan todas las cosas que ellos quieren. Y en ese sentido nosotros lo que hacemos para evitar eso, pues es preguntar cómo le hacemos, ¿no? Como igual cuando un policía, ya sabes, ¿no? Sí, no, pues, ¿cómo le hacemos ahora? Conociendo la situación. Dale, pues, ¿cómo le hacemos, no? Y ya, pues, ellos ya empiezan a decir, pues, las vías, ¿no? Sí, pues, claro. las vías, ¿cuáles son las únicas vías? Es el dinero, Claro. ¿no? Entonces, ahí, pues, nos sacan lo que ellos quieren, porque, pues, y en aquel entonces, nosotros guardamos el dinero hasta en por ejemplo, ¿ves la camisa? Sí. Aquí adentro hay un espacio. Ya. Si es una camisa negra, pues que no pueden observar adentro, pues rompemos eso, o sea, descostamos eso y lo volvemos a hacer lo mismo, pero entramos un dinerillo y ahí. Pero ellos como policías han agarrado a otras personas, pero ya sabían, o sea, cada vez más ellos van sabiendo donde nosotros vamos guardando dinero y ellos van detectando. Pero cuando pasan los demás, nos decían, oye, ya esta manera no nos sirve, guárdalo en otra parte. Ok, en los tenis. También Esta manera no nos sirve, al guardarlo y ya llega un momento donde no hay lugar donde tú puedes guardar el dinero. Wow. Porque los policías ya saben y te van a...
pues hacer lo que quieren para Wow. encontrarles con este dinero. Y forzosamente les tienes que dar algo. Entonces a veces agarran todo lo que tiene uno. Pero era la migración irregular para nosotros. Sí, claro. Pero solamente la de tránsito. Wow. Digo, entonces se iban comunicando, por ejemplo, eso, ¿no? Donde ya no te escondieras el Así dinero. es, así Y es. también en qué lugares era más difícil de... Afirmativo. ¿Y cuál era más difícil? ¿Cuál fue más El difícil? más difícil era a veces Colombia. Colombia. Porque es como ya cuando terminas de pasar. Perú era también, pero como si pasas Perú, Ecuador, estás como a medio todavía, no es mucho. Cuando llegas a Colombia es como estás a centro, estás en el centro y es un gran recorrido. Y si te agarran aquí, ellos pues te forzan porque ya pues estás en medio, pues es como ya abarcaste mucho camino, pues hay que continuar. Y tu interés no es regresar, sobre todo en mi caso, porque lamentablemente pasé una mala experiencia en el camino de Perú, Sí. porque no he subido camión durante tanto tiempo y la ruta se hizo como mucha curva. Y no, pues así como la curva, así como estaba pues mi panza, todo, no fue algo muy terrible que pasé por este camino y pues no deseaba yo regresar en ese camino. Pero cuando llegué a Colombia era, ok, vamos a cruzar el mar. Y para cruzar el mar, o sea, es el único medio. Y ellos te sacan lo que quieren, como No de había dinero. opción y no había tenías que otra pasar opción. por ahí. Forzosamente tiene que pasar por ahí. Wow. Y es cuando decía a las personas que me acompañaban en ese momento que pues no sabía realmente si tendría que cruzar, porque dijeron que era un agua y eso no es agua, eso es mar. Wow. Y por otra parte, es ¿cuánto tiempo vamos a durar? 2 horas. Y 2 horas no como caminando, pudiéramos decir, pues puede ser como está corriendo, la velocidad puede ser como a 80, pudiéramos decir, porque corre mucho, o sea, 60, 80. ¿Era un arroyo? Más o menos. Sí. Más o menos. Y usted está en contra. Cabía como, si cabía, por ejemplo, vamos a decir que ellos ponen el triple de la cantidad normal. Ya. Si cabía 15, 45. Así lo hacen, ¿no? Porque eso es ganancia, cada cabeza cuenta. Y en ese sentido, pues, era difícil. Colombia. Y ya cuando terminé de Colombia, no terminé todavía porque tuve que pasar la selva de Darién, que ahí duré 12 días y 12 días En la selva. en la selva. En la No selva. teníamos Totalmente. esta botella de agua que tenemos verdad. aquí enfrente, que pudiera ser muy valioso porque siempre sabemos que el agua es vida, pero estando en esta situación, teniendo agua potable, pues vale más que vida. No sé qué Claro. puede decir, pero valdría más que vida, pero no tuvimos agua. Por y 12 días. Comida tampoco, 12 días. Solamente el río hacemos toda nuestra necesidad y ahí pues no te imagines, ¿no? Y pues comida pues tampoco. Nada. Era galletas en las mochilas, joyas para cocinar. O sea, era muy difícil. Era muy difícil. Esa fue la parte más... Es como la más parte dramática, yo más creo. dramática en el camino, es la parte donde decíamos el camino de vida o muerte. Wow. Cuando ya pasas de todo, si pasas ya el mar, pues ya pasaste algo. Pero el camino que tienes que hacer caminando, la ruta, es muy, muy difícil. ¿Y porque peligrosa? ahí, peligrosa. Aparte. No sé qué animales tienen esta selva, no sé qué animales peligrosos tiene la selva, pero es muy difícil. ¿Durmieron? No mucho, pero hay que dormir. Como cuando hay sueño no hay miseria, Claro. pero sí pude, digamos, dormir, pero no dormir, pues no de una forma digna. Ya. Porque era como cortar las jalas de los palmas, más o menos. Sí. Y pues lo que pudiéramos encontrar para usar como cama. Como cama. Y a veces, si está lloviendo, porque a veces pasa todo el día lloviendo y noche también, ¿cómo hacemos? Solo tuve una bolsa negra para guardar mis cosas personales, que es la ropa, pero a veces por la lluvia se moja todo. Y para dormir, muy difícil. Difícil. Gente muere en el camino, Wow. niños, niñas, mujeres embarazadas en el camino, que En pues el también grupo que tú estabas pasó.
En el grupo, no tal cual, porque ya cuando cruzando el mar, Sí. pues ya no hay grupo. Ya. Ya no hay grupo, hasta tu mismo grupo te puede dejar. Ya te vas por Sí, tu ya, vida. ya es como pues cada quien, cada Wow. quien. Y a veces pues uno lo entiende, pero el sentido humano, el corazón, el corazón que tiene uno para dejar a otro, pues es difícil. O sea, esta decisión que tienes que tomar es difícil, porque si llegas en el camino no puedes ya caminar, no puedes seguir caminando porque te pasó algo, porque estás fracturando o algo. Entonces, tu pareja, o sea, pues tu compañero o algo, pues te va a dejar. Porque primero no te puede pues cargar. Claro. No te puede cargar, no te puede dar atención médica. Tercero, si él queda contigo, nosotros dos quedamos, vamos a morir de hambre nosotros dos. Wow. Y pues no hay manera, o sea, no hay ninguna manera en que esta persona te pueda ayudar y la manera pues es decir, pues si mejor que muere uno que... 100% sobrevivencia. Sí, que uno a lo mejor vamos Wow. nosotros a tener la suerte de contar la historia de que alguien murió, pero al menos va a haber quién para contar la historia. Y es algo difícil, algo Wow, claro. complicado, algo Claro. que hacen padres, madres e hijos. O sea, yo, en mi caso no estuve en esta dificultad o necesidad, gracias a Dios, pero otras personas, hermanos, tuvieron que dejar a otros. O sea, uno tuviera que dejar a otro para que si seguía el camino, si no, pues los dos van a morir. Los dos van a morir. Wow. Los dos van a morir. Impresionante. Y era la decisión. Entonces, pasando la selva, entrar a Panamá, pues situación difícil, complicada, continúa la situación. Y ya para pasar a Nicaragua, era también migración irregular. En Panamá más o menos tuviéramos que decir que somos de Congo, de África. Ok. Y eso a efecto de que no nos devuelven a nuestro país. Ok. Y pues ya pasando Panamá, llegando a Costa Rica, todo tranquilo, llegas a migración y ellos te atienden, etc. Pero para pasar a Nicaragua, no, pues hay que pagar. Y el costo era muy elevado, depende de la situación económica de cada persona. ¿Cuánto? O depende de la prisa. En aquel entonces era $1,300, $1,500 Wow. por cabeza. Y si la persona tiene prisa, pues te da hasta 1,700, 2,000 si tiene prisa. Hace Dios, los coyotes tienen su lista, tienen su cuaderno, empiezan a apuntar a quién va llegando y a quién tenga el dinero. Están organizados. Sí, organizados. y ellos hacen su mercado, pues era un mercado. Claro. A nosotros ellos hicieron un mercado. Y pues imagínate, por miles de personas que llegaron y cada cabeza a 1,000, ¿cuánto? Ponle mínimo cada cabeza a 1,000. 500 o a 1,000, 1,000. digamos. Muchísimo Se dinero. hicieron millonarios en Se este. hicieron muy millonarios. Interesante.